Buenas noches, bienvenidos a Canal 6 Televisión. Entramos ya en la parte de entrevistas, hoy con Pedro José Sánchez, es concejal y portavoz del grupo Ganar Totana Izquierda Unida. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan. Y va en las listas de Izquierda Unida en las próximas elecciones, las próximas primarias, pero eso vamos a hablar en la segunda parte. Sí, más adelante. Más adelante. Porque primero vamos a hablar del panorama local, que se centra pues en diferentes cuestiones. Sí. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, la última convocatoria que tuvo lugar por parte de los vecinos de Los Huertos, reivindicando más agentes de policía local, más Guardia Civil, incluso una comisaría nacional que no sé si tú ves factible o no en el municipio de Totana, tal y como asegura el concejal. ¿Es posible? Bueno, yo creo que si empezamos a hablar del panorama local y vamos también a comenzar por este capítulo de la seguridad ciudadana, yo creo que a casi un año de las anteriores elecciones municipales y por tanto a casi un año de la constitución del nuevo gobierno municipal, yo creo que hay que coger las diferentes materias en las que se resume la gestión del municipio, desde un equipo de gobierno y desde una alcaldía, y empezar a poner en contexto ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo que en el mes de mayo del año pasado, en las pasadas elecciones, el tema de la seguridad ciudadana era algo que se ponía en el centro del foco político por parte del Partido Popular, que es quien ahora ostenta el gobierno, y en ese sentido lo que se decía era que bajo Ganar Totana Izquierda Unida la seguridad ciudadana era un descontrol, que había más robos que nunca, más delitos que nunca, y todo esto a lo que nos acostumbraba el Partido Popular durante esta época, que fue más de un año antes de las elecciones del 28 de mayo, a decir sobre la responsabilidad que tenía el alcalde o el equipo de gobierno con la seguridad ciudadana en el municipio. Y lo que estamos viendo durante este primer año, lo primero y lo que más llama la atención son dos cosas. Lo primero, que cuando consultamos los datos del Ministerio sobre cómo ha finalizado este 2023, el último trimestre, vemos que absolutamente todos los datos referidos a robos, a hurtos y demás, en Totana han aumentado. El porcentaje total de delitos en el municipio ha aumentado desde que está el Partido Popular en el gobierno. Para nosotros no es una incoherencia porque conocemos, y lo decíamos en campaña, las dificultades que se pueden tener desde un ayuntamiento para afrontar la seguridad ciudadana. Es decir, un ayuntamiento con sus medios, y menos el nuestro, puede asumir un reto tan importante. Pero el Partido Popular sí que cargaba con toda la culpa al alcalde de Totana antes de las elecciones. Y ahora que el Partido Popular tiene la alcaldía, no solo han empeorado los datos de seguridad ciudadana con los que se presentaron a las elecciones prometiendo que mejorarían, sino que no hemos visto ningún proyecto nuevo ni ninguna iniciativa por parte del equipo de gobierno, más allá de decir que, claro, es que faltan guardias civiles y sin guardias civiles y, por tanto, sin que la delegación del gobierno o el gobierno de España ponga más medios, pues no se puede hacer nada. Es decir, yo creo que hay que ir empezando a pasar factura al equipo de gobierno actual sobre lo que decía antes de las elecciones, sobre por qué está en la alcaldía haciendo unas promesas que claramente ahora están incumpliendo, y ahí tenemos los datos, y tenemos que poner las cosas en contexto y que la gente vea quién les decía lo mismo, tanto antes de las elecciones como después, en la posición en la que estamos nosotros, y quién les decía una cosa y ahora que ha afrontado el reto de gobernar está diciendo o haciendo la contraria. Y pongo más cosas en contexto, Juan. Resulta que Ganar Totana, cuando asume ya no solo 2015, que tuvo que corregir todo el desastre del Partido Popular, que no pagaba las horas extras a la policía, que había huelgas de policía, que no pagaba ni siquiera las nocturnidades para que hubiese una patrulla por las noches por el pueblo, que incluso nos encontramos unos vehículos que tardamos años en reunir el dinero para poder renovar, que de hecho ahora la policía tiene vehículos totalmente nuevos, y lo que hacemos en nuestra gestión es, primero, cuadrar bien las cuentas municipales y priorizar para que dentro del capítulo de personal y dentro de los límites que nos pone el Ministerio pudiéramos cubrir 6 nuevas plazas de policía a las que se sumarían todas las bajas y todas las jubilaciones que tuviéramos hasta que sacan las bases. Lo segundo es que se colocan por primera vez, y esto no se había hecho en ningún pueblo de la comarca, cámaras de seguridad para detectar las matrículas de vehículos sospechosos cuando se produjeran oleadas de robos como las que han vivido los Huertos ahora. Y lo tercero también era colocar estas cámaras en algunos espacios del municipio estratégicos que se debían controlar.
Esto para el Partido Popular era insuficiente y, por tanto, el pueblo necesitaba que se cambiara de alcaldía y que el Partido Popular asumiera la alcaldía. Y un año después, los únicos anuncios en materia de seguridad que ha hecho el Partido Popular es que va a seguir con las bases que sacó Ganar Totana para esos 12 policías porque cuentan las jubilaciones, que se está planteando poner más cámaras de seguridad en los huertos y dice más porque es que las primeras las puso Ganar Totana Izquierda Unida y que bueno, que pedirá, como hemos pedido todos siempre, más efectivos de Guardia Civil dentro del cuartel. Y la cuarta cosa, que esto ya es algo que se lleva pidiendo en este pueblo desde el año 79, que se ponga una comisaría de Policía Nacional. ¿Y por qué recalco que se pide desde el año 79? Porque se lleva 40 años pidiendo y no ha llegado por una cuestión muy sencilla. La Policía Nacional y la zona de Policía Nacional a la que está escrita Totana es la de Lorca, y eso no va a cambiar. No van a poner una comisaría de Policía Nacional y hacer una zonal propia solo para el municipio de Totana. Como mucho podemos aspirar a tener una comisaría de zona como puede tener el Palmar o como puede tener Alcantarilla dentro del área de Murcia. Y por eso nosotros teníamos esto en el programa electoral, pero desde luego no podemos ir vendiendo humo de que los problemas de seguridad ciudadana en Totana se van a arreglar porque nos van a poner una comisaría de Policía Nacional, porque en 40 años no la han puesto y no la van a poner ahora porque tenemos la de Lorca al lado. Entonces yo creo que hay que empezar a pasar factura al Partido Popular porque lleva un año en el gobierno, no han mejorado los datos de seguridad ciudadana, no hay ni tan solo un proyecto nuevo en materia de seguridad ciudadana que no se ha heredado de Ganar Totana. Y desde luego lo que estamos viendo es que a las elecciones se presentaban solo con bulos, con desinformaciones, cargando responsabilidades al alcalde, que ahora ni ellos mismos están dispuestos a asumir. Entonces, vamos a ver, tú achacas el aumento de la inseguridad para que gobierne el Partido Popular, o esto hubiera ocurrido con otro partido del signo que sea. No, yo no se le achaco a que gobierne el Partido Popular. De hecho, lo que digo, y si va al principio de mi intervención en esta entrevista, lo que he dicho es que esto pasa por cuestiones ajenas al ayuntamiento porque un ayuntamiento no puede hacer frente a la cuestión de la seguridad por sí solo. ¿Qué pasa? Que nosotros esto lo decimos ahora y lo decíamos hace un año también, cuando era nuestra responsabilidad. Pero el Partido Popular, antes de las elecciones, sí lo achacaba a la alcaldía. Entonces, si ellos son coherentes y consecuentes con su palabra, ellos mismos tendrán que responder por eso. Es decir, si para ellos era culpa del alcalde que aumentase la inseguridad hace un año, ahora ellos que tienen al alcalde tendrán que asumir también la responsabilidad que ellos mismos se han puesto encima. Es cierto que el alcalde dijo que iba a sacar esas 12 plazas de policía local. Es cierto que ayer el concejal reconocía que iba a instalar cámaras de seguridad, como has comentado en la entrevista. Hoy nos encontramos que lo de la policía local se aplaza hasta junio, hasta el mes de junio. ¿Con qué dificultades se encontró Ganar Totana, por ejemplo, antes de contestarme esto, a la hora de sacar más policías locales a la calle? No, la única dificultad, nosotros publicamos las bases meses antes de las elecciones, esas bases fueron recurridas, en este caso por algunas discrepancias que había sobre el contenido que tenían que tener las bases, y simplemente lo que hicimos fue, pues lógicamente, hablar con todas las partes implicadas para que esas bases fuesen lo más fructíferas posibles, pero llegamos al periodo electoral y lógicamente ya en ese periodo no pueden negociar algo tan importante como las bases, hacer las bases en un sentido u otro de la policía local. Lo que desde luego seguramente no hubiésemos dado lugar es que hubiesen pasado tantos meses hasta tomar una decisión a ese respecto, que en este caso sí lo ha dejado pasar el Partido Popular, incluso si restamos los primeros 100 días de gobierno tan famosos. ¿Y entiende este retraso a junio? No lo entiendo de ninguna manera. Lo puedo llegar a medio entender pensando que es un equipo de gobierno nuevo, lo que quiera y tal, pero esa excusa a mí siempre políticamente me ha llamado mucho la atención porque tú no puedes esperar a entrar después de unas elecciones al gobierno para enterarte de lo que pasa en el ayuntamiento. Es tu labor como concejal. Nosotros vamos viendo más o menos lo que ocurre en el ayuntamiento, con eso hacemos nuestra labor de oposición y con eso tenemos un mapa de lo que hay dentro del ayuntamiento y lo que no. Que es como se tiene que hacer una labor porque nosotros en la oposición también estamos retribuidos como lo estaban ellos. Entonces eso de decir, no, es que me acabo de enterar ahora que llego a la alcaldía cómo está el ayuntamiento. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que todo lo que decías en campaña electoral de cómo estaba el ayuntamiento era invención porque no tenías ni idea de cómo estaba el ayuntamiento. Porque si estás diciendo, antes
de las elecciones que el ayuntamiento está de una manera y cuando entras de alcalde dices, ay no, pero es que ahora me voy encontrando cosas, lo que estás diciendo es que o mentías antes de las elecciones o estás intentando engañarnos ahora después de las elecciones. Hablamos, Pedro José, del tema de la limpieza. Yo no sé si se lo plantea el nuevo equipo de gobierno el cambiar la maquinaria, porque desde luego es de la edad de los picapiedras. Lo que actualmente se utiliza en el municipio de Totana, comparado con otros municipios de la región, son unas máquinas que están, algunas están ya para jubilarlas. Bueno, algunas máquinas sí, lógicamente, pero es lo que te digo, yo creo que las cosas hay que ponerlas en contexto. ¿La limpieza cómo está en Totana? Pues el resumen es muy fácil, Juan. La limpieza en Totana tiene un contrato que se firma en el año 2012 y va a finalizar en el año 2032. Es decir, que desde 2012 a 2032 lo que tenemos es el mismo número de efectivos, la misma frecuencia de rutas, el mismo servicio de limpieza y es el que ha estado operando tanto estos 8 años anteriores como estos 4 que están por venir. Es decir, el servicio de limpieza es exactamente el mismo, pero no por nada, sino porque hay un contrato en vigor al que todavía le quedan bastantes años. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que la limpieza para el Partido Popular era una queja, porque no es que la limpieza, es que esto se puede mejorar, y esto lo decían a pesar de que sabían que había un contrato y que simplemente se estaban cumpliendo las condiciones del contrato, y ahora que ellos están en el gobierno, pues claro, ya intentan tapar esas quejas porque, bueno, no, ahora la limpieza va de otra manera, y la realidad es que el barrendero pasa los mismos días, la barredora pasa los mismos días, las calles que están sucias o estaban sucias siguen estando igual o peor, y no ha cambiado nada en ese sentido porque hay un contrato que funciona exactamente igual de la misma manera. ¿Qué cosas se han cambiado respecto al contrato estos últimos 4 años? El primer año de gobierno nuestro tuvimos que pagar el 1.600.000 euros que todavía se le adendaba a la empresa de basura. Con ese 1.600.000 renovaron hasta 3 camiones de recogida de basura que antes estaban aún más obsoletos, han renovado varias máquinas barredoras mecánicas, han renovado también varios equipamientos y sí que habrá alguno que todavía esté obsoleto. Pero todo eso lo ha hecho la empresa porque el ayuntamiento se ha puesto al día con la deuda que tenía con ella y se ha puesto al día con un gobierno de Izquierda Unida, de Ganar Totana. Entonces, esto también hay que ponerlo en contexto porque ahora cuando entra el Partido Popular se encuentra que no tiene deuda ninguna con la empresa de basura, que la empresa ha podido funcionar porque se le está pagando al mes. Por lo tanto, no va a pasar lo que pasó en 2015, que hubo una huelga de trabajadores porque el ayuntamiento le debía 3,5 millones de euros, el ayuntamiento del PP, cuando se fue. Y entonces ahora el ayuntamiento puede hacer cosas como un proyecto de trabajo, que nosotros ya comenzamos a hacerlo con la empresa, cambiar a lo mejor las condiciones del contrato, las limpiezas, lo que sea, y trabajar desde ahí. Pero es que tú fíjate cómo estará el tema de la limpieza, que yo recuerdo que incluso antes de las elecciones, y no porque fuesen elecciones, sino porque nosotros cada día hasta el último hemos estado trabajando, planteamos con la empresa unos contenedores para recoger el cartón, que sabes que en las zonas que hay comercio se deposita el cartón, está en la calle y hasta que no pasan, pues el cartón se vuela y va de cualquier manera. Pues con la empresa adquirimos y planteamos poner esos contenedores para que todo ese cartón se depositara y cambiar la imagen de esas calles. Como el Partido Popular no hizo nada los 2 primeros meses, presentamos una moción al Pleno. Incluso dijeron que no, que es que eso había que verlo, que tal y cual, y ha pasado un año y todavía no ha visto nada. Y como digo, los contenedores están guardados en el almacén de la empresa, que es tan fácil como ponerlos y por lo menos ver como experiencia piloto cómo funcionaría para intentar mejorar la limpieza. Es decir, una iniciativa, sobre limpieza diaria. Con la deuda municipal yo creo que ni se plantea adquirir pero es que eso no depende de deuda, eso depende de tener ideas y de plantear ideas. Y ya ha pasado un año y no han sido capaces ni de coger, tener una idea sobre la mesa, que la planteamos nosotros, y no han sido capaces ni siquiera de poner esa idea sobre la mesa. Es decir, que ya no estamos hablando de que el Partido Popular no haya planteado nada nuevo en un año en este sentido, sino que lo que tenían ya planteado y encarrilado no han sido capaces de ponerlo. Y hay más ejemplos como este. Había un contrato también para repintar con buena pintura todos los pasos de peatones del municipio, es decir, no echar la típica que se borra en menos de un año, sino una pintura como la que hay en las grandes ciudades. Se descartó, se tiró a la basura el contrato. Había otro contrato para reparación de adoquines, no sabemos dónde está ese contrato, pero era muy importante para calles que están adoquinadas y están obsoletas. Había un contrato también para mejorar el jardín del Monte de Greda en la Ramblica con el proyecto ELA y hacer el bosque ELA. Se rescindió el contrato, también se tiró a la basura y se arregló el arco de la Ollería y un año después pues, el arco de la Ollería no ha tenido el mantenimiento que debía tener. Eso sí, presumimos de que en un año hemos enchufado 3 chorros de fuente. Pues bueno, a mí me parece un poco
lamentable en líneas generales. Bueno, ya que hablabas del arco de las Ollerías y todo esto, pues podemos enlazar con patrimonio, ¿no? Sí, podemos enlazar con patrimonio. Porque el patrimonio, bueno, pues pasa por hablar de muchas cosas. Hombre, el patrimonio yo creo que sobre todo lo que depende es de que hagamos un buen enfoque de él. Y bueno, en este sentido, a nosotros como grupo lo que sí nos preocupan dos cosas. La primera es que sabemos a ciencia cierta que se ha hecho un mal uso y bueno, el tiempo nos dará la razón de la convocatoria de subvenciones que se hizo para el 2% cultural. Porque en lugar de hacer un proyecto distinto a uno que ya se utilizó para unas subvenciones estatales de fondos europeos, se recicló un proyecto y así desperdiciamos una de las subvenciones seguro, con lo cual estamos hablando de que perdemos cientos de miles de euros que podían habernos sido subvencionados para arreglar el patrimonio en Totana. Pero hablamos también, por ejemplo, de cómo se trata el tema de la fuente de Uceta, es decir, el equipo de gobierno tiene mucha preocupación por poner dos noticias al día de que si la fuente se va a arreglar, están pensando arreglar la fuente, que si van a salir chorros de la fuente Juan de Uceta. Y claro, la fuente Juan de Uceta es un BIC. Y ese monumento, lo que es la parte exterior, no los circuitos internos, ya se arreglaron con 60.000 euros de subvención que recibió el ayuntamiento en el año 2018. Entonces estamos hablando de un bien de interés cultural único en la región y que ahora de repente pues vemos que incluso en imágenes del ayuntamiento están tocando la fuente por dentro, no sé qué, y haciendo algunos trabajos, cuando es un bien de interés cultural. Y cuando para tocar un BIC o para intervenir en un BIC necesitas un permiso. Aunque sea dentro de la fuente. Claro, es decir, dentro con más razón. Y además, ¿por qué? Porque hay un informe precisamente del estado de la fuente y el por qué. Si la fuente la enchufas, salen chorros. Es decir, eso nosotros en el último año de legislatura podíamos haberla conectado y que salieran chorros de la fuente y tal. ¿Qué pasa? Que teníamos un informe en la mano que está en el ayuntamiento que advertía del riesgo de poner en marcha los circuitos porque era muy posible que el monumento se estuviese deteriorando por dentro cuando circulaba el agua. Entonces, ¿por qué opción optamos nosotros? Pues por no conectarlo para no poner en riesgo el monumento y esperar a que se hiciese una valoración de qué tipo de arreglos había que hacer dentro de la fuente, y insisto en dentro porque los arreglos que se han hecho no fueron dentro de la fuente, para que se pudiera poner en marcha sin poner en riesgo un monumento que tiene 300 años. Y la sensación que nos da ahora mismo es que parece que hay más interés en poner los chorros en funcionamiento y que un monumento que tiene 300 años, pues si está en riesgo pues da igual, porque yo enchufo los chorros, tengo a la gente contenta, aunque todo vaya en algunos sentidos igual, vamos a ser honestos, y en la mayoría peor. Si te parece, Pedro, vamos a hacer una breve pausa. Sí, por supuesto. Vamos a la publicidad, enseguida estamos de vuelta. Leche fresca de origen 100% natural. Cuida de tu salud y la de los tuyos. El Torrejón. Siempre la mayor calidad y seguridad alimentaria. También cuidamos del medio ambiente generando la mínima huella de carbono, porque estamos muy cerca de ti. El Torrejón. Cuidamos de tu salud. Entramos ya en la segunda parte, después de esta breve pausa de la entrevista con Pedro José Sánchez, es concejal y portavoz de Ganar Totana Izquierda Unida. Y antes de tocar las elecciones primarias de Ganar Totana Izquierda Unida, sí me gustaría preguntarte, en ese año casi de gobierno del Partido Popular, ¿se ha notado, por ejemplo, el tema de los acuerdos? Porque siempre se ha dicho de que hay buena sintonía entre vosotros y el Partido Popular a la hora de conseguir algún acuerdo, sacar adelante mociones. ¿Hay transparencia en el equipo de gobierno? Bueno, yo creo que en este caso mi compañero Justo Cánova en la anterior entrevista hizo un resumen que mejor es imposible expresarlo y yo desde luego no lo voy a expresar mejor. Pero al final en política hay que entender que se puede estar de acuerdo en muchas cosas y muy en desacuerdo en otras. Es decir, y la parte del desacuerdo, pues el principio de esta entrevista es un buen resumen de lo que a nosotros no nos parece bien que se esté haciendo ahora desde el gobierno. Pero yo creo que también es importante, y nosotros lo hemos hecho así, que hay que abanderar la verdad cuando se está hablando en política. Es decir, porque si siempre utilizamos nuestro sesgo personal de las cosas, al final perdemos credibilidad. Yo cuando he empezado a criticar todo lo que nos parece mal de lo que ha hecho el Partido Popular, lo hago con criterios de tener la convicción de que se está haciendo mal, porque nosotros lo haríamos de otra manera. Pero sí que, por ejemplo, creo que en la negociación de presupuestos se hizo un buen ejercicio. Es decir, nosotros al final, pues como decíamos, no sabemos si fuimos la última carta, pero nosotros colaboramos, pensamos que es una cuestión seria y al final alcanzamos unos acuerdos.
Y lo que sí intentamos cuidar ahora es que esos acuerdos pues se cumplan por lo menos en la parte que queda, ¿no? O sea, queda pendiente que se apruebe ese proyecto del asfalto del Camino de las Cabezuelas, y también nos parece importante para nosotros que este mes se hable de que la modificación de crédito y remanente de tesorería se incluya pues ese llegar al nivel que tenían en 2023 las asociaciones culturales. ¿Por qué? Porque bueno, en el caso del Carnaval y del Cabildo sí que se ha optado por subir todas esas partidas a nivel del año 2023, y pensamos que el resto de asociaciones de Totana también tienen el mismo derecho, y desde luego es lo que vamos a abanderar desde nuestro grupo, porque es la premisa con la que empezamos a negociar estos presupuestos. Y en cuanto a transparencia, pues bueno, hay cosas que no entendemos, porque en juntas se convocan muchas juntas de portavoces, que como dice Justo, nos da a veces la sensación de que es más por cumplir expediente que por otra cosa, porque cuestiones grandes y trascendentes muchas veces se escapan a esas juntas, como puede ser la modificación de crédito, como fue el 2% cultural, o como por ejemplo está siendo el futuro que puede tener la gestión de las guarderías, que ahora han pasado a educación, y por tanto el ayuntamiento ahí tendrá que tomar unas decisiones. Entonces, por tanto, creemos que el recorrido en transparencia es todavía muy mejorable, manifiestamente mejorable, simplemente tomando como ejemplo cómo funcionaba la anterior legislatura. No por más juntas de portavoces es más transparente, y nada más. Yo creo que eso es el acento que hay que poner. Bueno, 13ª asamblea de Izquierda Unida, con varias candidaturas, pero vamos a hablar de la que nos trae aquí, que es donde estás tú, que es la candidatura de Sira Rego. Sí, en este caso, bueno, ya voy a hablar más a título de personal. Antes hablaba de las cuestiones municipales como representante y portavoz de Ganar Totana, y ahora pues sí que hablo en representación de una parte importante dentro de mi grupo, pero no de todo, porque bueno, sí que esta tarde vengo para hablar de esta asamblea, de estas primarias que se van a celebrar dentro de Izquierda Unida, y que yo particularmente, aunque de estas cuestiones no hemos apartado siempre, hemos tendido a apartarnos siempre, creo que es importante hablar, porque hay un punto en el que no podemos ser ajenos tampoco, igual que no somos ajenos a quien ostenta el poder en el pueblo, a quien lo ostenta a todos los niveles que luego nos afectan. Es decir, en el tema de las líneas de alta tensión necesitamos a la comunidad autónoma o al Estado, los problemas que tenemos con Adif, incluso cuando queremos contar con mejoras en educación, en sanidad y en otras cosas, dependemos, pues en este caso, de la comunidad autónoma y en otras cuestiones del Estado. Y creo que también es importante empezar, o que nosotros por lo menos, los que somos herederos de este proyecto político de Ganar Totana, pues tengamos relación con lo que pasa un poco fuera, ¿no? Por el bien de Totana. Y en este caso, pues Sira Rego, que actualmente es la ministra de Juventud, sí que es una persona que, por lo menos en nuestra experiencia de gobierno, se ha preocupado bastante por Totana. De hecho, ha venido un par de veces aquí al municipio, una de ellas a la presentación de nuestra candidatura. Y además es una persona que, dentro de los cargos que ha ostentado anteriormente, al contrario de lo que a lo mejor pasaba con otros líderes, con Alberto Garzón, que se olvidaban un poco de los pueblos, que realmente no se implicaban en temas pues como los que te he comentado, ¿no? La alta tensión y todas estas cosas. Sira para mí es una persona que demuestra lo contrario, es decir, que ha estado implicada cuando el tema que por ejemplo tienen en Puerto Lumbreras, porque la instalación de una planta fotovoltaica puede hacer que la comunidad de regantes pierda hasta 1000 hectómetros cúbicos, me puedo estar equivocando en la cifra, pero más o menos de derechos de regadío, porque se instala en una zona de regadío que se recalificaría a industrial. Y entonces en todas estas cuestiones al final son importantes para ti, para mí y para todos. ¿Por qué me implico yo en este caso en esta candidatura? Bueno, simplemente porque creo que lo primero, que Izquierda Unida es un partido histórico que cuando ha tenido un liderazgo fuerte ha sido para bien de la política española, y yo aquí me acuerdo de Julián Guita. ¿Cuánta gente de izquierda, de derecha, de centro se acuerda de lo que decía Julián Guita en su momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando estábamos regalando la soberanía del Estado a la banca, cuando decía aquello de que de programa, y que los políticos teníamos que cumplir el programa y poco más, cuando advirtió de las consecuencias que podía tener el Tratado de Maastricht para la pérdida de soberanía en España y la desindustrialización que se ha vivido desde ese momento. Es decir, ahora nos acordamos mucho de las palabras de Anguita, y por eso una de las cosas que tiene la candidatura de Sira es que defiende que Izquierda Unida, que hasta todos estos últimos años ha sido como una muleta secundaria de otros partidos, de otras formaciones y de otros líderes, tiene que levantarse en este momento de incertidumbre que estamos viviendo con un liderazgo fuerte,
con una persona de referencia que diga lo que es básico y sobre todo lo que se puede defender desde Izquierda Unida. Y ahora los problemas que tenemos no son pocos, Juan. Es decir, vamos a repasar algunos. Ahora mismo la vivienda está más cara o el poder adquisitivo de los jóvenes es el menor, el mínimo histórico respecto a lo que vale una vivienda. Es decir, es casi imposible comprar una vivienda. Sin embargo, mientras que la mayoría de jóvenes no pueden comprar una vivienda, vemos cómo hay lo que se llaman fondos buitres, fondos de inversión, que no paran de comprar viviendas y adquirir viviendas aquí dentro de nuestro país, que luego ofrecen como Airbnb o luego especulan con el valor de esos terrenos. Y el caso es que vemos que hay un montón de viviendas vacías y de viviendas construidas, mientras que la mayoría de personas jóvenes ni se pueden independizar. Y ya no hablamos de las personas pues, que tengan menos recursos, como puede ser, y aquí en Totana lo habrás visto, pues mucha gente que viene de otros países a trabajar, tienen que compartir casas o incluso se está ahora dando el fenómeno del chabolismo. Es decir, hay problemas a nivel social que son muy grandes y que se tienen que resolver desde la perspectiva en la que pone las cosas Izquierda Unida, porque si ponemos la perspectiva siempre en que el problema de la vivienda se resuelve a lo mejor incentivando que se desarrolle más suelo a pesar de todas las viviendas vacías que tenemos y todo esto, y sin tocar el bolsillo de los bancos, que es a quien le tenemos que tocar, no vamos a resolver nada. Si no ponemos el acento en cosas como que, sabes que ahora está a punto de fusionarse el Banco Sabadell con el BBVA, cada vez tenemos menos cajeros, esto sobre todo a la gente mayor le afecta y parece que a los bancos nadie les puede tocar, ¿no? Ni decir, oye, aquí hace falta más cajeros, que la gente mayor que está ahorrando toda su vida, pues no tiene ni siquiera para sacar. Y tú mismo habrás visto las colas que hay en la calle Sol, ahora que tenemos solo una sucursal de Caixa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas son las cuestiones en las que se tiene que hacer política y, por tanto, las razones por las que yo también, pues dentro de que sé que tampoco es un paso muy grande, pues he decidido apoyar la candidatura de Sira, por lo menos para estas primarias de Izquierda Unida, que en cualquier caso sé que, sea cual sea el resultado, el liderazgo, o sea, lo que tenemos que estar abocados es a un liderazgo fuerte y sobre todo que se haga ya una defensa de las cosas que importan, porque quizás en la izquierda no hemos perdido mucho tiempo con otras cosas, pero hay que empezar a defender lo que es más importante. De todas formas, parece ser que las mujeres están ya dando un salto cuantitativo y cualitativo dentro de la política. Sí, y así debe ser, ¿no? Hablo del caso de Yolanda Díaz, a la que vosotros también apoyasteis desde Ganar Totana Izquierda Unida. Sí. Las últimas elecciones generales, es la vicepresidenta del gobierno y no le tiembla el pulso a la hora de defender los derechos de los trabajadores. No, y mira, eso es algo que tiene mucha importancia, a pesar de que, bueno, Yolanda Díaz sí que pertenece, vamos a decirlo así, a otro partido, ¿no? Es distinto. A Sumar, al movimiento Sumar y eso, pero sí. Izquierda Unida lo que ha tenido claro es que tiene que la unidad y llegar a acuerdos siempre es lo más importante. Pero Sira Rego es más o menos el mismo perfil de mujer, de persona luchadora, de persona... Para mí, Sira puede tener las virtudes que puede tener Yolanda, pero no los defectos, que también sé que tiene. Que puede tener ella. No, que puede y que yo sé que tiene. En todo caso, los ciudadanos para poder votar o elegir, en este caso los militantes de Ganar Totana Izquierda Unida, sí. Y todos los militantes de Izquierda Unida podrán votar de forma presencial en la sede de Lorca el sábado por la mañana de 10 a 1. Efectivamente. Hay abierta una votación online que se cierra esta misma noche, está abierta desde este lunes, y para todos aquellos militantes, en este caso los militantes de Izquierda Unida que no hayan podido votar, en cualquier caso en la sede de Lorca, a todos los que sean militantes del Guadalentín, es decir, zona de Totana, de Alhama, de Mazarrón, de Águilas, de Puerto Lumbrera y de la propia Lorca, podrán votar el sábado por la mañana entre las 9 y de 10 a 1, allí en la sede de Izquierda Unida de Lorca, que de hecho, pues tanto yo como otros representantes aquí de Totana, Afonso Cayuela, estaremos presentes, cada uno un poco con la acreditación de la candidatura a la que vamos a defender, porque bueno, en este caso hay sensibilidades distintas, pero sin ningún problema, porque gane la que gane va a ser para bien, y nada más. Pero algo te habrá enamorado más que las otras candidaturas. Ya te digo, es que Sira es una persona con la que yo además tengo una relación particular, que cada vez que la veo es como si hablara con un amigo de toda la vida y eso. Entonces, siempre, mira, Juan José hablaba de la política, de lo importante que son las personas en la política y de que al final también es muy importante votar a las personas, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que me hace a mí dar el paso a militar Izquierda Unida, que no había militado hasta el día de hoy, y apoyar la candidatura de Sira, porque
es una persona con la que yo no he tenido la sensación de que Totana estaba olvidada, o Izquierda Unida de Totana, o como quieras llamarlo, sino que nos ha tenido muy presentes. Es decir, es una persona que ahora es ministra, pero que ha estado aquí en Totana para apoyar nuestra candidatura, que cuando he coincidido en Madrid con ella hace un par de meses, a pesar de que ella era ministra, pues está hablando conmigo y hemos estado un poco contándonos cómo nos van las cosas, pues con total naturalidad. Entonces, yo de una persona valoro eso, la autenticidad, y creo que eso también define una persona en la que puedes confiar respecto de la que no, por supuesto. Pues ya veremos los resultados y ya te tendremos por aquí para valorar todo esto y los temas locales. Lógicamente no me gustaría despedirte, Pedro, sin preguntarte por el acto del domingo. Bueno, el acto del domingo nos referimos al que se va a producir aquí, ¿no? Hombre, me gustaría conocer también tu opinión sobre esa jura de bandera. ¿Va a estar vosotros? Sí, un acto muy importante porque es el aniversario del Escuadrón de Vigilancia Aérea que tenemos aquí en Totana. Además, lo va a presidir el comandante Ortuño, al que tuve la suerte, pues cuando se produjo el relevo en la comandancia, como alcalde de estar en su toma de posesión. Y por tanto, pues un acto importante al que asistirán 2 representantes de Ganar Totana e Izquierda Unida. Sí que en estas cuestiones nosotros guardamos ciertas distancias que entiendo porque, bueno, al final no hace falta entender mucho para verlo, que aprovecharán muchas personas, puesto que es una jura de bandera civil para intentar aparentar que son más patriotas o más españoles que nadie. Y para nosotros el patriotismo se demuestra con otras cosas. Es decir, si tú a la hora de la verdad no defiendes que en el hospital de Lorca tengamos más médicos y más sanitarios, tú realmente no eres patriota por mucho que beses la bandera. Si no defiendes cuando toca la hora de que en Totana hay un servicio de urgencias por la tarde cuando toca, porque o toca a tus políticos o toca tal, tú no eres patriota realmente. Si estás diciendo que la línea de alta tensión hay que hacer un corredor energético cuando estás en la oposición, pero cuando llega al gobierno y toca la Consejería de Fomento no haces nada en un año, tú realmente no eres patriota porque no estás actuando en favor de tus compatriotas. Entonces, desde luego de lo que sí nos vamos a desmarcar es de un poco de cómo van a aprovechar algunos, digo algunos por supuesto, no los militares de la comandancia, pero sí algunos civiles y políticos y representantes políticos de nuestro municipio van a aprovechar para demostrar un patriotismo que en el fondo es falso, y de eso nos desmarcamos porque el patriotismo no se muestra besando una bandera, se demuestra defendiendo a los compatriotas. Esa es la opinión de Pedro José Sánchez, concejal y portavoz de Ganar Totana Izquierda Unida. Ha sido un placer tenerte hoy en el estudio de Canal 6. Muchísimas gracias, Juan. Gracias y buenas noches. También ustedes, gracias por vernos. Seguimos con nuestra programación. Buenas noches.